Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos con nosotros a Ana Amador, que es abogada de comercio internacional en Curtis, en Nueva York, y también consultora del Banco Mundial. Y nos va a estar hablando, pues como no podía ser otra cosa, de lo que está pasando con Trump, las tarifas y el comercio internacional. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, Aitor. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir mis ideas con vosotros. Pues en esta ocasión normalmente hago preguntas, pero es que creo que casi no hay ni que preguntar, ¿no? Estamos justo, esta entrevista está ocurriendo en abril. Trump acaba de soltar todas las tarifas que ha podido contra todos los países que ha podido y hay pues bueno, un montón de noticias, la bolsa, etcétera. Ponos un poco en contexto. ¿Qué está pasando? ¿Qué países son los más perjudicados, más privilegiados? ¿Dónde estamos? Pues muchas gracias, Aitor. Pues ya conocíamos a Trump de su primera presidencia, sabíamos que en sus primeros 4 años de gobierno atacó fundamentalmente el comercio contra China como gran oponente, utilizando autoridades bajo el Código Comercial de los Estados Unidos que no se habían utilizado bastante y que ha sido bastante innovativo desde el punto de vista legal, incluso lo que ha llevado que algunas de sus tarifas conocidas, por ejemplo la 301, también se hayan contestado ante el Tribunal de Comercio de los Estados Unidos y siguen siendo contestadas actualmente. Teníamos muy claro que iba a luchar contra China y en su agenda política previa a la toma de presidencia sí que se hablaba de una expansión de la guerra comercial a otros países. No se sabía muy bien, ahora ya que estamos en aproximadamente 100 días después de su nomenclatura como presidente, hemos visto efectivamente que su agenda sobrepasa todas las expectativas de lo que esperábamos de una guerra comercial con diferentes medidas donde no se distingue claramente entre países enemigos y países aliados con una retórica bastante fuerte. Os dejo Ujú. Sí, algunos compartiendo pantalla exacto. titulares de distintas revistas, ¿no? Donde veíamos efectivamente que Trump pues, está dispuesto a ir, por ejemplo, contra México, que históricamente ha sido un aliado dentro de lo que antiguamente se conocía como el NAFTA, hoy en día USMCA, y con otros partners con los que tiene acuerdos comerciales. Ujú. Entonces, dando un poco entrada a la naturaleza de las distintas medidas, quizá como ingrediente principalmente innovador, estamos viendo la utilización del comercio internacional como una herramienta de coerción política Ujú. por medio del uso de autoridades que han sido utilizadas clásicamente bajo sanciones. ¿Y Eh, y es eso ilegal? Pues es la primera vez que se hace en la historia de los Estados Unidos. La Ajá. autoridad que se ha utilizado se llama IEPA, International Emergency Economic Powers. Es una autoridad que le da una gran deferencia al presidente y que no requiere en absoluto ningún Ujú. tipo de investigación previa, intercambio de comentarios, audiencia pública o excepciones. Es decir, las excepciones que hay son muy restringidas. Al darle un gran ámbito de poder al presidente, es cierto que los tribunales, las cortes americanas, suelen dar bastante deferencia al presidente, a la forma en la que se ha utilizado. Claro que nunca se ha hecho para comercio internacional. Estamos viendo algunos scholars y autores que están en contra de la utilización de esta autoridad y la semana pasada fue la primera vez que se llevó ante tribunales en el estado de Florida la utilización del IPA para la imposición de medidas. Eh, las medidas Entonces, IPA, ah, un minuto, Ana. Entonces, ¿el presidente ha utilizado este recurso para aplicar las tarifas? Entonces, y es esto, quiere decir que se ha ido por fuera de los cauces que en este caso a lo mejor podría revisar, aunque ya sabemos que no tiene los mismos poderes, la WTO, ¿no? Que siempre parece que la Organización Mundial del Comercio pues, puede poner ciertas
medidas, hasta cierto punto, es esta medida que está, o este recurso que está utilizando Trump, saldría fuera de lo que es pues el marco donde se suele mover el comercio internacional. Correcto. Como Ujú. sabemos, Trump no es un defensor de multilateralismo, es un potente defensor del unilateralismo y durante su primera presidencia ya vimos que bloqueó el órgano de apelación, que es el único que puede tomar decisiones vinculantes contra los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio. Habiendo Ujú. bloqueado dicho organismo, la Organización Mundial de Comercio no tiene un poder vinculante. Sí que es cierto que históricamente se han llevado a cabo todas las negociaciones de tarifas, sobre todo bajo la conocida Most Favored Nation Clause o nación más favorecida, Ujú. dentro del marco comercial de la Organización Mundial del Comercio. En Estados Unidos, al igual que en otros países, sí que se permitía el cambio de las tarifas contra ciertos países sobre la base de autoridades comerciales, entre ellas las clásicas investigaciones antidumping o Sí. de subsidios que España también ha sufrido, por ejemplo, en el sector de las aceitunas desde el año 2018. Ahora, Trump ha utilizado este mecanismo por primera vez del IPA, que autoriza al presidente a tomar acción cuando existe una declaración de emergencia sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, Trump lo que ha hecho ha sido declarar una situación de emergencia respecto al tráfico de fentanil en frontera, tanto Mm. procedente de México como de Canadá, Ujú. así como declarar una situación de emergencia nacional respecto al tráfico de opioides con China. Se anunció una tarifa del 25% contra Canadá y contra México, que luego han sido eh, postergadas y suspendidas en gran parte, y la única que ha tomado efectividad en su 100%, digamos, ha sido las tarifas impuestas contra China, inicialmente un 10% y actualmente un 20% bajo la autoridad IPA por el tráfico de estupefacientes. Siento que me Pero, pasa un poquito exacto, de no, la... entonces, claro, esto me interesa porque esas medidas contra esos países en concreto por temas de salud, pero claro, el resto de países, porque ha puesto tarifas a todo el mundo. Entonces, parece que por lo que estás mencionando, ese 20% se refiere, utilizando este recurso, digamos, legal, el restante, porque obviamente se ha subido hasta los 100, 120% y a todos los países, eso ya va por otra vía, entonces, entiendo. Correcto, digamos que ha habido una progresión cronológica. He comenzado por las Ujú. tarifas IPA que Ujú. se anunciaron en febrero, justo después de iniciar Sí. su presidencia. Las segundas tarifas que se anunciaron y bajo una autoridad que ya había utilizado en su primera presidencia son las tarifas de seguridad nacional, Ok. se llaman parecido a las de IPA, pero estas sí que están bajo el Código de Comercio y permiten un intercambio de comentarios con las partes interesadas. Ujú. Em, y que se ha anunciado en el sector del automóvil y justamente hace 2 días también contra pharmaceuticals y contra semiconductors. Entonces, se Vale. trataría de una medida similar a la salvaguardia que afectaría a todos los países, es decir, cualquier importación de automóviles a Estados Unidos se somete a un 20% una vez que se ha aprobado dichas medidas que Mm. requieren un procedimiento con intercambio de comentarios de las partes interesadas, incluidos importadores también. Después de eso, en febrero, se anunció también la imposición de medidas recíprocas. Estas medidas Mm. recíprocas sí que se hablaba de que Trump iba a imponer bajo la autoridad también IPA, es decir, el International Emergency Economic Powers Act, que se utiliza bajo sanciones contra todos los países que Estados Unidos considera que imponen tarifas a la importación de producto americano por encima de lo que Estados Unidos les impone a ellos cuando exportan a Estados Unidos. Lo que pretendían estas tarifas, digamos, sería igualar eh, el nivel de restricción comercial que se aplica al comercio de dicho producto. Por ejemplo, si Brasil aplicaba un 40% de tarifas, pongamos, a la importación de bicicletas procedentes de Estados Unidos y Estados Unidos solamente aplicaba un 18%, pues Estados Unidos decide a partir del momento en el que se determinan las medidas que se va a igualar a un 40% para que ambas partes tengan el mismo nivel de tarifa. Dichas tarifas se anunciaron en febrero, finalmente fueron impuestas a principios de abril, Ujú. como sabéis, con las tablas
tan famosa de, Sí, que cogió la mano y firmó las órdenes tal ejecutivas cual. y Sí. que además se sobreponen a cualquier otro tipo de tarifa que se aplicaba anteriormente, ya venga siendo antidumping, y Mm, lo que hizo fue aplicar un nivel de base de todos los países que exportan productos a los Estados Unidos de un 10% y después tenía una tabla adicional que finalmente terminó aplicando la columna amarilla que vemos aquí para otros países. Y ahí sí que hemos visto, por ejemplo, que China pues, está en una mayor desventaja que la Unión Europea. Sorprendentemente, Vietnam ha sido uno de los sí. países más atacados Mm, por este tipo de tarifas que ya también vimos que había sido identificado en la primera administración de Trump como un país objetivo, dado las investigaciones que se produjeron, por ejemplo, con la manipulación del cambio del tipo de interés, del currency. Eh, entonces ya sabíamos que Vietnam también era una posible víctima de la segunda administración de Trump, no solamente por las investigaciones sobre el currency, sino también porque China ha expandido gran parte de su producción, la ha geolocalizado en mm. países asiáticos que incluyen Vietnam y que Estados Unidos considera también una amenaza contra la seguridad nacional, la manera en la que China ha ido poco a poco desarrollando lo que sería el Road and Belt Initiative y instalando empresas subsidiarias en otros países que incluirían pues también Taiwán, ¿no? Vemos que está ahí en un 32%. ¿Qué ha pasado? Dado el choque y el sufrimiento al día siguiente de la bolsa, Trump ha decidido paralizar las tarifas recíprocas, a excepción de China, Ujú. que mantiene el 34% respecto a los otros países que estaban por encima del 10%. Se considera que ahora mismo Estados Unidos está negociando con cerca de 70 países durante el periodo de 90 días de pausa Sí. acuerdos comerciales. No sabemos qué van a consistir estos acuerdos comerciales. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, Tenemos ahora me... algunas posibles pistas. Una de las preguntas es si lo que se va a intentar va a ser que Estados Unidos, trabajando con estos países Ujú. aliados, todos acuerden bloquear a China. China sigue siendo Interesante. el objetivo Ok. contra el comercio internacional, que era su obsesión durante la primera Ajá. presidencia. También se está discutiendo como posible negociación, y esta es una pregunta bastante teórica e interesante desde un punto de vista académico, si finalmente estas negociaciones nos van a llevar exactamente al mismo punto en De el partida. de partida en el que Trump, no sé si lo recordáis, en su primera presidencia estaba negociando el Transatlantic Partnership Agreement, ¿no? El El TPP, era TPP, el conocido como el TPP, ¿no? TPP. Ujú. Entonces, la gran pregunta es, al final, Trump va a volver al TPP que él mismo bloqueó eh, en las negociaciones y simplemente hemos perdido 6 años de tiempo Hombre, o... yo creo, eso ya es pura opinión, pero ya sabemos que Trump lo que le gusta es negociar y ganar. Entonces, yo creo que el TPP él no lo negoció y ahora, sin embargo, él es el que va a negociar las condiciones, ¿no? Es decir, aunque sean exactamente las mismas, pero decir, bueno, pues ahora soy yo el que manda aquí, ¿no? Pero entonces, una pregunta. En estos 90 días de pausa, las empresas no tienen entonces, no están sometidas a estas tarifas. Pues hubo mucha confusión al respecto y desgraciadamente sí que están Ah, sí, sujetas están. no a la tasa elevada que digamos, o sea, Trump puso una base del 10%. Sí. Sobre ese 10% seleccionó una serie de países que aplicó por encima de ese 10%, que sería este 34% para China, 20% a la Unión Europea. Ujú. La Unión Europea no es que no se le aplique ninguna tarifa durante estos 90 días, se mantiene el 10%. Lo que no se le aplica Vale, es ese 20%. La amenaza es vale, que vale. se incremente por encima del 10% durante estos 90 días de negociación. Pero Mm. sí que es cierto que, por ejemplo, Vietnam, en vez de un 46%, estos 90 días se le aplica un 10%. Como nota interesante, tanto Canadá como México quedaron fuera de las tarifas recíprocas porque ya Mm. estaban sujetas a las tarifas de IEEPA sobre el fentanil, sobre el tráfico Al de fentanil. 20% inicial, digamos.
Correcto. Ujú, ujú. 25% inicial, Por lo que pasa es 25. que ese 25% queda exento para cualquier comercio de producto que cumpla con las normas de origen. Es decir, si tú puedes demostrar que la mayoría de los componentes que conforman un producto que es exportado a los Estados Unidos se ha fabricado dentro del marco geográfico norteamericano, bajo el USMCA, con Ujú, productos de Canadá, Estados Unidos y México, entonces queda exento de ese 25%. En un principio parecía que esa exención iba a ser temporal, solamente de un mes, y ujú. justo cuando iba a terminar, que era a principios de abril, se anunció pues que la suspensión seguía y no se sabe ahora hasta cuándo va a seguir. Sí que se ha dicho que en el momento en el que las tarifas sobre el fentanil se terminen, México y Canadá aparecerían en esta lista con un 12%. No Entonces, sabemos. de hecho, te iba a preguntar, ¿no? La pregunta del millón, supongo. Claro, no es que cada uno pueda elegir de dónde manda sus bienes o de dónde exporta, pero ahora mismo, ¿qué países están quitado China, que obviamente está en la peor situación, digamos, porque es el objetivo número uno, pero ¿qué países pueden estar en mejor o peor posición, justo por lo que me dices, ¿no? De estas tarifas, unas están suspendidas, otras pues suspendidas por segunda vez, luego se pueden volver a poner. ¿Quién está mejor y peor? Independientemente Pues del número, el número final, obviamente, de tarifa, ¿no? por supuesto, va a depender un poco de la industria que cada país tenga. Por ejemplo, Ujú. sabemos que ahora se ha abierto la investigación contra farmacéuticas y Estados Unidos importa una gran parte de De sus Canadá, ¿no? Supongo. farmacéuticos de la Unión Europea, Ah, de la Unión precisamente. Europea. Ujú. Entonces sabemos que el 10% que ahora mismo está sufriendo la Unión Europea bajo las tarifas recíprocas, si al terminar la investigación 232 sobre farmacéuticas se le añade, pongamos, un 25%, esos productos farmacéuticos van a estar sometidos a un 35% porque se suman, pues la Unión Europea, sector farmacéutico, tendrá un Mm. impacto significativo. Lo mismo pasa con el sector del auto. Si a la Unión Europea el 10%, y deseando y ojalá solamente se trate de un 10% y no de un 20%, se le añade el 20% de que ya ha entrado en vigor a principios de abril sobre el automóvil, pues estamos hablando de que la industria automovilística de la Unión Europea se somete a un 40% de tasa en exportaciones a los Estados Unidos. Semiconductores, sabemos que Taiwán, uno de los principales productores, entonces si se le suman las tarifas recíprocas, pues también va a sufrir bastante. Vietnam creo que claramente está en el punto de mira, pero sí, efectivamente como europeos, la Unión Europea, que siempre con Biden particularmente se hablaba de gran aliado y alianza norteatlántica y Ahora eso ya, transatlántica. eso ya no Ahora, existe. ahora puede ser que efectivamente ya lo estamos viendo, ¿no? Que el ataque de la presidencia de Trump viene por múltiples ángulos, viene por la parte de inteligencia artificial, de redes sociales, de privacidad. eh, Viene también por la parte de defensa, ¿no? De cómo se le está exigiendo a los países Ujú, europeos que incrementen su participación en la NATO, su ayuda financiera. La gran pregunta que hay aquí para los que practicamos derecho comercial es si las medidas de Trump se van a restringir, digamos, a lo que se conoce como medidas tarifarias ujú. o que se va a extender también a medidas no tarifarias, como por ejemplo sería aumento en la regulación de condiciones para la importación, de trámites administrativos o incluso de Bueno, exportación hacia ciertos países, hacia la Unión Europea, de redes sociales y también productos. sería, también sería que Trump se quiere cargar a todas las regulaciones y pusiera nuevas regulaciones solo para importar y para exportar, ¿no? Pero quién sabe. Efectivamente. El gran problema que sucede con las medidas no tarifarias es que, bueno, al menos Ujú. las medidas tarifarias ya se conoce este animal, está muy en boga, está en todos los titulares y la gente está Sí. pendiente. Los cambios de normativa y sobre todo de reglamentos que corresponden más a las agencias, pues no están tanto bajo el radar. Y normalmente se deberían de comunicar a la Organización Mundial del Comercio, Ujú, pero no sabemos hasta qué punto va a haber transparencia en ese sentido. Sí que ha habido a finales de marzo, principios de abril, un documento del USTR
respecto a las medidas no tarifarias que países aliados le imponen a Estados Unidos. Y se comentaba precisamente eso, que bien ese bloqueo comercial que Estados Unidos estaba sufriendo, o bien se iba a computar las medidas recíprocas, o bien se iba a reflejar en medidas no tarifarias que Estados Unidos le iban a poner a esos países. Pero ya aquí pues Mm, podemos perdernos sí, mucho más. Quizá otro sector que no he comentado y que han sido un poco medidas menos transparentes por parte de los Estados Unidos, y volviendo aquí a la tabla inicial, serían las tarifas que también bajo la misma autoridad de sanciones de IPA que se han anunciado para todos aquellos países que compren petróleo a Venezuela. Trump ha dicho que se le impondrá un 25% de tarifa a todos los productos que se importen de un país que le compra petróleo a pero Venezuela. Venezuela. Eh, Creo que si Al hacéis algún final, Google veréis que, por ejemplo, Repsol había estado en Washington, ujú, D.C., y España podría ser uno de los países afectados por esta medida, y se interpone un 25% de tarifas contra España, además del 10% de la tasa recíproca. Pues estaremos hablando que la exportación de un producto ya de base se pondría en un 35%. sí. Pues déjame, Ana, te iba a hacer una última pregunta, aunque ya has dado bastantes pinceladas de lo que podría ser la respuesta. En tu experiencia o en tu opinión, ¿qué crees que es lo siguiente en lo que nos tendríamos que fijar, ¿no? O sea, ¿hay alguna fecha marcada en el calendario? ¿Hay algún riesgo que puedas identificar? Que de hecho se están mencionando algunos potenciales riesgos. ¿Algún sector? Algo que digas, bueno, esto es lo que nos va a dar, bueno, no sé decir la clave, pero es algo que hay que mirar en los próximos días o semanas. Pues una de ellas sería, como había comentado, este ataque que se está haciendo a la utilización de la autoridad de IEPA en el Tribunal de Florida, Ujú, en el distrito, eh, en la Corte de Distrito de Florida. Y como segundo punto, entender las negociaciones los siguientes 90 días, así como los comentarios que se van a presentar en la investigación que se acaba de abrir, que tiene un margen de 21 días a partir de, si no me equivoco, hace 48 horas, sobre la nueva medida 232 en farmacéuticas y en semiconductors. Estoy muy pendiente también que la Unión Europea, como contramedida, anunció que entre el 14, 15 y 16 de abril se iban a imponer medidas comerciales contra los Estados Unidos de un nivel de 28.000 millones de dólares, si no estoy equivocada. Y Trump ha dicho claramente que si se ponen contramedidas como hizo China en su día, pues que él estaría dispuesto a seguir incrementando, ¿no? Ese 32% inicial que vimos con China, ujú. después se ha llegado a convertir en cerca de un 100%. 125 creo que llegó 125 una vez que haces la suma con de las todo, tarifas del ¿no? 301, con las de opioides, más las recíprocas, pero ahora mismo estamos hablando ya de un nivel de 125 como penalidad por haber contestado a la guerra comercial iniciada. Entonces, la Unión Europea sí que tenía ideas de tomar contramedidas por la imposición de medidas 232, tanto contra el sector automovilístico como el Ujú, acero y el aluminio. Sabéis bien que el acero, como ya comenté en el blog, suele ser el sector por donde se empiezan las guerras comerciales, porque es un sector que ujú. afecta tanto a la construcción como a la construcción de armamentística propiamente hablando, y que es donde un país primero intenta blindarse y no estar expuesto a la dependencia comercial de un país como China, que sabemos que ha aumentado por encima del nivel de consumo interno sus capacidades de producción de acero para inundar otros mercados, y así que se vayan cerrando fábricas de acero y terminar dependiendo de China, ¿no? Entonces, Mm. Estados Unidos ha vuelto a imponer las medidas de... Ha mantenido las del acero desde la primera presidencia, luego ha impuesto las del aluminio, y ahora se han impuesto también las del automóvil, farmacéuticas y semiconductors. A futuro estaría muy interesada efectivamente en conocer si la Unión Europea decide pues, contrarrestar las medidas con ataques comerciales, y si Estados Unidos responde en el marco de la negociación de los 90 días, o bien toma la iniciativa, sabiendo cómo es Trump, de sin previo aviso, como ha hecho ya con China,
responder en forma de tarifa. Bueno, pues se vienen semanas moviditas, vas a tener mucho, mucho que hacer. Y bueno, esperemos que al final pues Trump decida dar un poquito la vuelta y dar un poco de oxígeno, porque si no, todos vamos a tener problemas. Pero pues Pues bueno, Ana, te agradezco mucho tu tiempo. Espero, bueno, poder volver a hablar contigo a lo mejor en unas semanas y ya decir que todo está bien, o si no está nada bien, pues por lo menos actualizarnos otra vez. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. muchas gracias. Quizá una nota que no me quiero dejar en el tintero es Ujú. que el hecho de que Estados Unidos por primera vez, y sobre todo para nuestros oyentes que se habrán conectado desde México, comentar pues que sí, que la imposición de tarifas contra México es bastante innovador y claramente es un elemento de coerción con vistas a la negociación del futuro tratado comercial, el USMCA, que se tiene que Mm. renovar en el 2026. Esa es otra Ah, fecha, junio de 2026, que es importante marcar en el calendario y que parece que esta imposición de medidas de fentanil es, digamos, la antesala, se está el preparando. setting the tone, como se dice en inglés, ¿no? Exacto. Está poniendo el tono de discusión para las futuras negociaciones como punto relevante. Pues le daremos también seguimiento a ese tema. Nada, lo dejamos aquí y a ver cómo evoluciona el mercado también. Muchas gracias, Aitor. Muchas gracias. Subscribe now